Buenas tardes. Continuamos con el desarrollo de este primer día de la segunda jornada sobre el patrimonio de Marchena. Para ello contamos con la participación de Manuel Ramón Ternero Villalobos, licenciado en Geografía por la Universidad Hispalense. Es profesor del IES Isidro Arsenegui Carmona. Es uno de los fundadores del Taller Verde e impulsor de unas importantes actividades de senderismo, incluidas en el programa Conoce nuestros espacios naturales. Y como me pidió que fuera breve, solo voy a decir que es un enamorado de Marchena, apasionado por todo lo que tiene que ver con la naturaleza y un excelente maestro. Y ya les dejo con él y su ponencia, los caminos de Marchena y su influencia en el entramado urbano de la ciudad. Gracias. Cuando usted quiera, maestro. Bueno, pues gracias por tus palabras y gracias a todos por vuestra asistencia. Le he pedido que sea breve porque lo que yo voy a decir es muy largo. Tengo mucha información y no quiero abusar del tiempo. Entonces no quiero pasarme la hora y os comentaré que muchos de los caminos que vamos a describir lo voy a pasar muy rápidamente para centrarme en aquellos que tienen parte de interés destacable, ¿no? Bueno, mi ponencia trata sobre los caminos históricos de Marchena, su influencia en el entramado urbano del pueblo, las calles que se han ido desarrollando a partir de estos caminos históricos y el patrimonio tanto natural como etnográfico que en estos caminos se conserva. Preguntaréis qué relación que hay en esta ponencia con respecto al tema central de la jornada, que es la muralla, y es que de la red de caminos históricos que tenemos en esa imagen, son en total unos 55 caminos históricos, de los cuales 45 son radiales, es decir, tienen su origen en el casco urbano de Marchena y tienen su origen, curiosamente, en las 4 murallas históricas de Marchena, que lo vamos a ver a continuación. Hay de esos caminos que tenéis ahí, hay caminos que no son radiales, que van uniendo un camino con otro, van uniendo una localidad con otra localidad ajena a Marchena, pero la inmensa mayoría son radiales. Tienen su origen en cuatro de las puertas históricas de la muralla. La puerta de Carmona, bueno, lo tenemos aquí, la puerta de Sevilla, puerta de Morón, puerta de Osuna, puerta de Carmona. Unas puertas han generado más caminos, otras puertas han generado menos caminos. Esas puertas, como sabéis, están esta imagen del libro de Juan Luis Rabel. Él señala 5 puertas, hay una quinta puerta que es la puerta de Écija, que en algún momento histórico se hizo desaparecer, si es que en algún momento llegó a existir. Hoy ningún camino busca esa puerta. Es decir, esa puerta, si se hizo desaparecer, fue hace 300 años. En esos 300 años, los caminos que parten en dirección a Écija salen de la puerta de Osuna. Actualmente salen de la puerta de Osuna. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. ¿Qué características presentan estos caminos históricos? Bueno, pues yo he destacado aquí 8 elementos de relevancia: su antigüedad, muy antiguo, su estructura radial, su rectilinealidad, su carácter público, su asimetría norte-sur, su capacidad para generar el callejero urbano, su importante valor patrimonial y la potencialidad de usos presentes y futuros, ¿no? Vamos a ir destacando cada una de esas características. Con respecto a su antigüedad, son de origen medieval, son de origen andalusí, son de época islámica. La razón, bueno, ningún camino histórico corta a ninguna parcela, sino que las parcelas se adaptan al camino. Cuando los cristianos en el siglo XIII toman Marchena y se reparten la nueva tierra ganada, a la hora de hacer las nuevas parcelas, se tiene en cuenta la existencia del camino. Por tanto, los caminos existían antes de la toma de Marchena en el siglo XIII. Por tanto, son muy antiguos. Otra característica, son rectilíneos, salen del casco urbano de Marchena, salen de la puerta y llevan más o menos una dirección recta. Si tienen alguna desviación es porque hay un obstáculo geográfico, como aquí, por ejemplo, que aparece una pequeña elevación que lo hace de girar. En esa rectilinealidad, una curiosidad es que cuando se viene por un camino histórico de Marchena y se va hacia el casco urbano, la referencia siempre es la Torre de Santa María.
Y es que supongo que cuando el campo de Marchena era un campo abierto, sin cultivar, no había camino, cuando la gente volvía hacia Marchena, la referencia era el punto más alto en el horizonte, que era en época musulmana el minarete de la mezquita que habría en la zona de Santa María y, bueno, actualmente pues, la torre de Santa María. Es una curiosidad, ¿no? Cuando un camino histórico como este sufre un ángulo recto, no es original, no es histórico, es una modificación reciente por parte de los propietarios porque le ha interesado modificar el camino. Esa fotografía tenía ahí, vamos a ir viendo imágenes, fotos del año 56, para ir comparando en estos 60 años cómo ha ido cambiando en algunos lugares el territorio. Es una foto del vuelo aéreo del 56, se ve cómo el camino originariamente era rectilíneo, aquí daba una curva por la presencia de una elevación, hoy el camino hace ese ángulo recto, el propietario ha hecho desaparecer esta parte del camino porque no le interesa que pase por delante de sus tierras, ¿no? Otra característica es su radialidad, es decir, la capacidad para llegar a todo el término municipal de Marchena, unir otras localidades. Y existen vacíos en esa radialidad. Esos vacíos se deben también a causas históricas. Es la presencia de territorios feudales. Aquí, por ejemplo, en la parte este de Marchena estaban las grandes propiedades de los Ponce de León, como la actual finca de la Coronela, los Juelos. Aquí en el sur estaba el Monte del Palacio, el Monte Palacio, también zona vedada al uso público por parte de nuestros antepasados, y los caminos pues no atravesaban ese territorio, ¿no? Esa es lo que justificaría esa ausencia de esa radialidad, ¿no? Y luego otra característica es la asimetría, norte-sur. Si observáis, en el norte el sistema es radial, abierto, mientras que en el sur el sistema los caminos se entrecruzan, son mucho más densos y tienen una razón geográfica, y es que, como comentamos en la ponencia el año pasado, el sur de Marchena es un material geológico que da lugar a suelo arenoso, suelo de mala calidad, suelo en el cual domina la pequeña propiedad. Es necesario una red de camino densa para llegar a todas las propiedades, mientras que en el norte domina el terreno las margas, terreno arcilloso, terreno de mucho más calidad agrícola, domina la gran propiedad y la red de camino no es tan densa, ¿no? Eso justificaría esa asimetría. Luego, su carácter público. La red que tenemos es una red envidiable para cualquier término municipal. Muy poquitos municipios pueden presumir de esa red tan amplia, ¿no? Y en la mayoría de los casos de carácter, prácticamente en el caso de los casos de carácter público. Recientemente se han producido algunas privatizaciones. Por ejemplo, este camino, y del cual hablaremos, es el camino de Lucena, que atraviesa la finca de los Juelos, que en los últimos años ha sido privatizado. Este camino, que es legalmente este es el camino que entra a la finca de Montemolín, legalmente es un camino hoy privado, pero pienso que históricamente fuera un camino público porque necesariamente era la unión, era el acceso más rápido entre los Juelos, antigua propiedad de los Ponce de León, y Marchena, ¿no? Entonces, sería en su momento posiblemente camino público. Luego, otra propiedad que tiene es su capacidad generadora del callejero urbano. Y el caso más claro lo tenemos en lo que ha ocurrido en el barrio Laguita, ¿no? En la barriada Madre de Dios. Ahí tenéis los caminos históricos que recorrían el actual barrio Laguita y fijaros cómo coincide casi plenamente con el entramado urbano de las principales calles del barrio Laguita. Por tanto, los caminos históricos, a partir de los caminos históricos se han generado las principales calles de nuestra ciudad. Y, bueno, otra característica, su carácter patrimonial, tanto desde el punto de vista natural, como también desde el punto de vista etnográfico. Conserva elementos de interés dignos de ser conservados, ¿no? Y patrimonial, ¿no? Y, por último, su potencialidad de uso en el futuro, tanto desde el punto de vista recreativo, deportivo, como desde el punto de vista cultural y turístico, lo que nuestros caminos poseen, ¿no? Eso con respecto a las características generales. Ahora voy a pasar a la parte quizás más amplia, que es la descripción de los caminos, y en la cual muchos de ellos vamos a pasar por encima para centrarme solamente en aquellas partes que consideremos más destacables, ¿no? Primera puerta, Puerta de Sevilla, es la puerta que menos caminos ha generado. Solamente 4 caminos.
Todos, en los 4 caminos, se sitúan en la parte oeste del término municipal de Marchena. Y voy a empezar por el más importante, históricamente, que era la Cañada Real de Sevilla. La Cañada Real de Sevilla partía de la Puerta de Sevilla, del Arco de la Rosa, y desde ahí generaba 3 caminos que dan lugar a 3 calles. Esas 3 calles son la más importante, calle Mesones, que continuaría por la calle Espíritu Santo, buscando el Barranco, calle San Miguel, calle Estudio, y calle Conejero. Los 3 caminos, saliendo de la Puerta de Sevilla, los 3 caminos se unirían en el Barranco. Y a estos 3 caminos se uniría un 4.º camino. Ese 4.º camino procedería de la Puerta de Morón, que de la Puerta de Morón, un acceso desde la Puerta de Morón a Sevilla, ha creado la actual calle Sevilla, que se convierte en el una vez que el crecimiento urbano de Marchena sale de la muralla, se convierte esta calle en el principal acceso al Camino de Sevilla. El Camino de Sevilla se une en este punto, Plaza de San Miguel, con los caminos que vienen de la calle San Miguel, ¿no? Llega al Barranco, y en el Barranco voy a destacar aquí una cosita. La Cañada Real de Sevilla es una vía pecuaria con una anchura amplia para permitir el paso de ganaderos. Tiene actualmente una anchura legal de 90 varas. 90 varas son unos 75 metros. Históricamente, en los archivos históricos, jamás se nombra esa anchura. La máxima que se le da son 60 varas, son 50 metros, que ya es anchura. Y son terrenos públicos, terrenos que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, recientemente, por ejemplo, aquí se ha permitido que una empresa urbanice la vía pecuaria, construya, dejando una acera ridícula en una calle con un tránsito importante de los alumnos que van a López de Arena, el acceso a la feria por parte de los marcheneros, usurpando un terreno que es de todo. Entonces, cuando alguien usurpa una vía pecuaria, pues perdemos todo un espacio. Hoy no tiene uso ganadero, pero sí podría tener uso ciudadano, como un parque, como simplemente una acera en condiciones, ¿no? Entonces, responsabilidad municipal que eso ocurra, ¿no? Bueno, pues el camino continúa después de la carretera, llega a zona de campo y llega, una vez que pasa la vía del tren, llega a una zona fácilmente inundable y da lugar a la formación, durante los meses de invierno, de una laguna. Se llama la Laguna Sevilla, porque el camino de Sevilla pasaba al lado. Estas son imágenes de la Laguna Sevilla. Continúa después, el camino es uno de los poquitos caminos que aún sigue teniendo uso ganadero. Y llega ya fuera del término municipal de Marchena, a la carretera de Parada por Cun. Y aunque estamos fuera del término municipal de Marchena, he querido poner esta imagen porque llega un descansadero. Había un descansadero, ese descansadero se llama La Fuente de Paterna, que recientemente el Ayuntamiento de Parada lo ha recuperado la fuente. La fuente, por desgracia, como todas las fuentes naturales de nuestro entorno, están secas porque los acuíferos están sobreexplotados de los pozos, ya no mana el agua de forma natural, pero es una fuente que ha funcionado hasta hace unos 30 o 40 años. Esta parte de aquí tiene uso ganadero. El camino continúa, pasa por delante del famoso cortijo de los Galindos, el de los crímenes de Parada, y continúa hasta Sevilla. Fijaros la línea recta que supone la Cañada Real de Sevilla entre Marchena y Sevilla. Mientras que por carretera damos un rodeo, el camino histórico, evidentemente, mantenía una línea recta. Pasa por Mairena del Alcor. En Mairena del Alcor el camino se llama la Verea de los Marcheneros, y conecta en Torreblanca con la Cañada Real Sevilla-Granada, que es la actual autovía. Ese es el camino. Camino a La Joruca, voy a pasar un poquito por encima de él. Su origen está aquí también, en la calle Mesones, pasa por el Arco del Arenal. Este tramo de aquí se ha hecho desaparecer por el crecimiento urbano y lo continuamos al otro lado de la carretera de Parada, pasa al lado del Colegio Nuestro Padre Jesús, cruza la vía, pasa al lado del Cerro Periño, Cerro de la Torre, y termina en el Palomar. La senda de Dos Hermanas, muy curiosa, muy interesante por el camino, por la calle que ha generado. La calle que ha generado es la avenida. La avenida de la Puerta a Sevilla, bajaba la senda de Dos Hermanas por la actual avenida y al llegar a la estación de ferrocarril, la senda de Dos Hermanas se corta parcialmente. La razón es que cuando en el siglo XIX, 1870 creo que fue, o un poquito antes, se construye en este punto de aquí la estación,
el camino se corta y se deja tener uso. El camino se ve perfectamente que continúa al otro lado de la vía, pero actualmente para conectar hay que entrar o bien por el camino de las Orucas o bien por la carretera de Carmona. Bueno, voy a poner algunas imágenes del camino, así en rápido. Llega hasta la zona del Palomar y termina en la huerta de Dos Hermanas. Se llama Senda de Dos Hermanas no porque fuera Dos Hermanas, sino porque va a un pago, a una zona de Marchena que se llamaba la huerta de Dos Hermanas, que es la zona de Dos Hermanas. Detrás hay una construcción también muy interesante. ¿Tenéis idea de lo que es eso? Es una noria. Una noria que, bueno, otras veces he estado en ella. Hoy han puesto ya una valla que impide el paso peatonal, pero es una noria que aún, bueno, no funciona, pero se mantiene la estructura. Y la Senda de Dos Hermanas continúa y es uno de los caminos antiguos que unían el Palomar con Carmona. Y último camino que sale de la Puerta de Sevilla es la antigua Cañada Real de Parada. Hoy legalmente no se considera como una vía pecuaria, sino, bueno, es una carretera, pero hasta el siglo XIX en los archivos históricos aparecía como una vereda, como una... Aquí tengo una imagen del 56, cómo se ve el camino que viene de la Puerta de Sevilla y va hacia Parada. Hoy empezaría aquí, coincide con la carretera de Parada y termina en este arroyo, al menos la parte del término municipal de Marchena. Este arroyo se llama el arroyo de la media legua porque entre Marchena y Parada existe 8 kilómetros, una legua, en la forma de medir históricamente, y cuando Parada se desgaja de Marchena se hace justo la división al 50%. En la media legua, en este punto, se hace la división entre Marchena y Parada. Bueno, pues esos serían los caminos que se inician en la Puerta de Sevilla. Los caminos que se inician en la Puerta de Morón son muchos más. Hay 4 importantes y tiene varios caminos secundarios. En total hay creo que unos 14 caminos. Vamos a ir describiéndolo. Ahí tenéis todos van en dirección sur, algunos en dirección este, como estos de aquí. El más importante de todos, el que da nombre a la puerta, la Cañada Real de Morón. Hoy vamos a Morón por una carretera, pero esa carretera hasta el siglo XIX era vedada a los marcheneros, y es que atravesaba Monte Palacio. Entonces, Monte Palacio no se podía atravesar hasta finales del siglo XIX, siglo XX, no consiguieron las autoridades provinciales construir una carretera que atravesara el monte. Entonces, para ir a Monte Palacio, a María Morón, había que rodear el monte, como vamos a ver en imágenes. Su inicio está aquí, en la Puerta de Morón, Los Cantillos, calle San Pedro. Haría este recorrido, pero desde aquí se uniría otro camino que vendría de la Puerta de Sevilla. Es decir, para ir desde la Puerta de Sevilla al Camino de Morón se ha generado otra calle, que es la calle Botero. La calle Botero, que se unirían en el pasaje con el camino que viene en la Puerta de Morón, calle Santa Clara. Aquí el cruce de la Española sería a la derecha. Estaríamos en este punto de aquí. Y aquí tendremos otro cruce importante de camino, que es este de aquí. La Cañada Real de Morón es el camino de la derecha. Hace unos años el Ayuntamiento hizo una plantación de árboles en todo el camino. Pasa detrás y se va acercando hasta un edificio muy importante en Marchena, por su historia, por su singularidad, que es el Cortijo de Vistalegre, que fue el primer molino eléctrico, de los primeros molinos eléctricos que hubo en Andalucía o en la provincia de Sevilla, y que mantenía aquí, no sé si los que somos más viejos lo hemos conocido, aquí mantenía una veleta que era un torero con una capa, que tenía en la capa un agujero. Y bueno, la leyenda, el comentario que había, es que ese agujero en la capa fue hecho por el bandolero Pernales, que dio un tiro a la capa. Hace 15 o 20 años, unos tíos se montaron de noche en la veleta, rompieron la torre y se llevaron la veleta. Bueno, pues el camino continúa y llega hasta un cruce importante. Aquí está el Cortijo de Vistalegre y llega a este cruce. Este cruce es Cañada Real Marchena Morón, Cañada Real Parada La Puebla. Y este otro camino del cual vamos a hacer referencia ahora a continuación. El camino continúa, llega hasta otro cruce y el camino principal va por la izquierda, pero la Cañada Real tira a la derecha y llega a una zona que el camino prácticamente no tiene uso. Y mantiene, aquí aparece una importante formación vegetal de bosque mediterráneo autóctono, forma un pasillo que los ciclistas, cuando pasaban por ahí, le llamaban la senda verde o el pasillo verde,
y es un rincón muy, muy bonito. Va dejando siempre el Monte Palacio a la derecha, la autovía corta brutalmente la vía pecuaria de forma ilegal, porque legalmente todas las vías pecuarias, cuando una infraestructura la corta, deben tener una continuidad o subterránea por arriba, pero la empresa que construye se ahorra el dinero, ninguna autoridad le exige a la empresa que construya el puente y, bueno, la Cañada Real no tiene continuidad, hay que dar una vuelta enorme para continuarla. En la parte de atrás está la parte más interesante desde el punto de vista paisajístico de la Cañada Real de Morón. Conserva alcornoques impresionantes, algunos de ellos, como este de aquí, usurpados por el propietario de este chalet, que se ha quedado por la cara con el alcornoque. Estos alcornoques están todos al lado de Montepalacio. Esta es la imagen que he puesto de portada. Un camino secundario a la Cañada Real de Morón es la vereda y el descansadero de los Pozuelos. Nace en el Cortijo de Vistalegre y llegaba a esta zona de aquí, esta zona que estamos viendo aquí, es un espacio público, es un descansadero donde el ganado pasaba noche y sobre todo bebía agua. Por aquí había un nacimiento natural de agua, esa agua se encauzaba hasta estos pilones hechos en bloque de arenisca autóctona de Marchena, hechos a mano, son 4 pilones, algunos están ya muy deteriorados, otros se conservan bastante bien. Patrimonio digno de ser conservado, y también desde el punto de vista natural destaco aquí por la presencia de unas olmedas, unos bosques de olmos naturales. Los olmos necesitan agua subterránea y la presencia de olmos me indica que el agua, aunque hoy no está superficial, pues a nivel subterráneo no debe estar muy profundo. Este tramo de la vía pecuaria del cordel, de la vereda, se ha perdido por completo, se ha hecho desaparecer. Otro camino, el camino que va a Santa Olalla, el camino de Santa Eulalia, su origen está en el mismo sitio, en este cruce de caminos. Coge a la izquierda, voy a ir rápido. Todos estos caminos van a ser actualmente cortados por la carretera de circunvalación de Marchena, la nueva carretera de circunvalación. Continúa y llega hasta las ruinas del monasterio franciscano de Santa Olalla. Y continúa y conecta la Cañada Real de Morón con la Cañada Real de Pruna, del cual hablaremos a continuación. Camino del Torero, otro camino interesante. Su origen no está aquí, está en el cruce de las Peñuelas, está en este punto de aquí, lo conocéis toda esta parte, ¿no? Y a partir de aquí gira a la derecha, pasa por la Huerta del Agua, que era el primer abastecimiento de agua urbano de Marchena en el siglo XIX. Continúa, aquí vemos que sigue cortada por la nueva carretera, continúa al otro lado, pasa al lado de los pinares de la Hacienda de las Niñas, creo que finca de los antiguos Ponce de León, la Fuente del Perro, el repetidor, va por aquí, pasa por una zona interesante de vegetación y aquí sufre un desvío artificial. El camino originalmente llevaría esta dirección, pero se ha hecho este desvío por interés de los propietarios del Olivares. Sube hacia arriba, llega a la zona de las arenas y es donde aparecen los principales restos de vegetación del Camino del Torero. Todo esto alcornoque que estáis viendo aquí, que también veremos en otros caminos, pertenecía a un terreno comunal de Marchena, pertenecía a Monte Armijo, era un monte, un alcornocal, propiedad del Ayuntamiento de Marchena, que en el siglo XIX, con la ley de Mendizábal, se obligó a los ayuntamientos a venderlo y la tierra pasó a manos particulares. Pero en los caminos han quedado restos de esa vegetación, como la imagen que estáis viendo aquí. El camino llega al Palmar, pasa por precisamente una finca que se llama Monte Armijo y termina bruscamente aquí en el Camino del Torero, el Camino del Polvero. Otro camino, el camino de las huertas de Atoche, nace también en el mismo sitio. Este es el Camino del Torero, este es el camino de la huerta de Atoche, ahora recibe el nombre del Camino de la Tía Juana, creo, algo así, ¿no? ¿Vale? O la portada de... Bueno, pues este camino llegaba hasta la actual venta del Abuchero, era la huerta de Atoche. Pero el camino actualmente continúa al otro lado de la carretera, detrás del club Martia, y baja hasta una vega y pasaba por un cortijo que ya no queda ningún resto de él,
esta fotografía del año 56, que es el cortijo de Anglona, y se unía con el camino de Gil Moreno, que es otro camino que vamos a describir a continuación. Camino hondo, camino que se perdió en la última parte, pero fijaros, ese camino ha generado la principal calle de Marchena, desde la Puerta de Morón hasta el actual Camino Hondo, ha generado, la calle San Sebastián es el Camino Hondo. Salía de la Puerta de Morón, ha formado la calle San Sebastián y, bueno, el Camino Hondo que lo conocemos todos, que llega aquí a la Cañada Real de la Puebla, más o menos coincidiendo con la actual carretera de circunvalación. Camino de la Huerta a Salamanca es un camino que va a contramano a demás caminos, por tanto va cortando un montón de caminos, no tiene nada trascendente que destacar, voy a pasar rápidamente de él. Más interesante, Camino de San Ginés o Camino de Gil Moreno, es un camino secundario al Camino Hondo, su inicio está aquí, en esta rotonda actual, pasa por el edificio de San Ginés, baja y llega a la fuente más importante que existía en Marchena, la fuente de San Ginés. Los que somos viejos la hemos conocido funcionando, pero como sabéis, en los años 70 se construye un pozo arriba, el pozo pincha en el acuífero del cual abastece la fuente y la fuente se seca, como ha pasado, por desgracia, con todas las fuentes naturales de Marchena. Construida con la roca autóctona de Marchena, con la arenisca, tenía varios puntos de salida de agua y un gran abrevadero para beber los animales. El camino continúa, pasa por delante de esta horrible nave ilegal, construida de forma ilegal, pasa por debajo de la autovía. Aquí sale un camino secundario que es la senda del Cebollar, pasa por la Vega de Anglona, atraviesa el arroyo Hondo y después de una fuerte subida llega a una bifurcación. Esta bifurcación, el de la derecha, que es el menos utilizado, va hasta el cortijo de la Covatilla, mientras que de la izquierda va hacia Montemolín y Vico. Se unen en la vía pecuaria Cordel del Bajonar. Aunque esto es el cortijo de la Covatilla, aunque el cortijo de la Covatilla no está en el camino de San Ginés, está en un camino no radial, que es el camino de la vereda del Bajonar. Lo he puesto aquí porque, bueno, es un cortijo interesante. Esta torre pertenece a una antigua ermita, porque el cortijo de la Covatilla pertenecía a las monjas de Santa María. En la desamortización de Madoz, la iglesia perdió sus bienes y fue comprada por un particular. Y, bueno, mantiene, por ejemplo, este escudo de aquí, que hace referencia pues a la antigua propiedad de las monjas de esta finca, ¿no? Un camino... Tengo que beber agua porque me quedo seco, Mi compañero me dice que llevo media hora y que ya te llevo mucho, aviso. Bueno, pues un camino secundario al camino de Gil Moreno, el camino de la Huerta de Vico. Interesante por lo que tiene y por donde pasa. Sale aquí, es un ramal secundario del camino de Gil Moreno, pasa también, cruza el arroyo de la Rambla y va por aquí, por una zona que va cortando distintas fincas, es una rodada dentro del trigo y se pierde. Este tramo de aquí, desde aquí hasta aquí está perdido y de aquí para acá también está perdido. Entonces pasa... Esto es el cortijo de Vico, que no está, esta vía pecuaria, este camino es la vía pecuaria Cordel del Bajonar, el final del Cordel del Bajonar, y pasa por el cortijo de Vico. He puesto una imagen del cortijo de Vico porque también, bueno, me está dando cuenta de que muchos cortijos en los últimos años se están deteriorando a un ritmo acelerado. Este es un ejemplo de cómo el cortijo de Vico se está deteriorando. La zona de Vico ha sufrido una transformación muy grande en los últimos 60 años. Esta fotografía es del año 56. Estos son las islas del río, es decir, la zona en la cual el río se inundaba y estaba todo cubierto de vegetación natural del río, de bosque galería. Se ve la imagen actual. Fijaros cómo el monte, la isla llegaba hasta aquí, ocupaba todo esto, ha sido desmantelada y, bueno, por ejemplo, esta zona de aquí es zona de dominio público hidráulico, zona pública, y está cultivada. Bueno, aquí está la Huerta de Vico, el camino rodea la Huerta de Vico. Este camino sería el camino histórico Marchena-Montemolín. Pasa al lado de Montemolín, pasa al lado de unos restos arqueológicos que no sé a qué corresponde, no soy arqueólogo,
Y después se acerca al río y tiene un tramo muy bonito, muy interesante, empedrado, metido entre la vegetación del río, y no continúa porque el río, en su desbordamiento, ha hecho impracticable la pasada del río y al no poder pasar vehículos, los caminos se pierden. Y eso nos vamos a encontrar en muchísimos caminos históricos. Caminos históricos que las pasadas se han perdido, no hay tránsito de vehículos y el camino se muere. Y si se muere, lo perdemos todo. Entonces, bueno, llamó la atención, los ayuntamientos deben terminar aquí, no cuesta nada el que esos caminos, los principales, sean operativos y que las pasadas se sigan utilizando, ¿no? Es también un beneficio para los agricultores. La senda del Cebollar, que es un camino secundario que se ha perdido, es secundario al camino de Gil Moreno, se ha perdido porque un arroyo lo ha hecho impracticable, y bueno, la senda del Cebollar unía el camino de Gil Moreno con la cañada Real de Osuna. Y luego los últimos caminos que salen de la Puerta de Osuna, Camino del Águila, también Camino del Águila, Camino del Cementerio, Camino del Panteón o Camino del Lavadero, ha generado la calle Méndez. La calle Méndez es este camino. Fijaros, saliendo de la Puerta de Morón, el pasaje y va hacia el cementerio o hacia el lavadero. Todas son las calles que se han ido generándose a través de ese camino. Esta imagen es la misma que pusimos al principio, el barrio La Quita, con el camino del Panteón, el camino del Águila, hasta el cementerio. Esta imagen es una fotografía de un mapa del año 1873, casco urbano de Marchena, camino del Panteón, aquí tenéis el Panteón, el cementerio, el lavadero, camino del Águila y el camino de Carpía, del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, pues el camino llegaba hasta el lavadero. El lavadero, como sabéis, está in situ ahí debajo de esta zona. Pasaba por la puerta del cementerio y continuaba. Hoy la carretera que va a Montepalacio, que va hacia Sevilla, está construida sobre ese camino. Ahí tenéis imágenes de esto. Llamo atención, igualmente, esto es nuevo. El camino no podría continuar aquí porque esto pertenecía a Montepalacio, históricamente. Y el último camino, creo que vamos a nombrar, que sale de la Puerta de Morón, es el Camino Viejo de Morón, el Camino de las Cuestas, es un camino paralelo a la Cañada Real de Morón. El Cañada Real de Morón tendría uso ganadero, el Camino Viejo tendría uso de carretero, y este es el Camino de las Cuestas. Y yo, casualmente, he descubierto, lo cual me ha sorprendido, que su origen estaba aquí. Arrancaba del camino del Panteón y salía por aquí, por esta calle, calle La Antejuela, cruza la carretera, sigue por este camino y mirad esta imagen y llegaría hasta este cruce en la Cañada Real de Morón, en la imagen que hemos visto antes, aquí, Cañada Real de Morón, y de aquí viene el Camino Viejo de Morón y pasa por este punto. Es el Camino de las Cuestas. Se pasa por un puente construido nuevo en la nueva carretera de circunvalación y esta se llama el Camino de las Cuestas porque baja hasta el Arroyo del Águila y luego hay una subida muy fuerte. Ahí es donde se encuentran los tramos más interesantes de vegetación. Hay una mancha de lentisco y de acebuche en la margen izquierda, pasa por el cortijo de Penas Tristes y luego se bifurca en dos. Este es el Camino Viejo de Morón y este es otro camino, que es el Camino del Escarabajo, se llama así porque pasa por un cortijo, que es el cortijo del Escarabajo, y conecta en este punto con la vía pecuaria Cordel de lo Abrigoso, el Cordel de lo Abrigoso. Y bueno, me quedaba este camino, el camino de Carpía, nace en el cementerio, atraviesa toda la vega de Carpía, hay un tramo perdido del mismo y llega hasta la presencia de olmos, indica otra vez que hay agua subterránea. Esta es la actual huerta de Carpía, aquí llegaba, y el camino después de la huerta llega hasta una portada en Montepalacio, que está hoy cerrada con un candado, y no sé si en algún momento fue un camino público o no. Bueno, pues eso serían los caminos de la Puerta de Morón. Puerta de Osuna, más caminos, muchos caminos, más de 20 caminos. Y voy a ir más rápido aquí. Fijaros que todo ocupa la parte este y hablando antes de entrar con Juan Luis, es posible que parte de estos caminos, que hoy, los caminos que van hacia la zona de Écija, en su momento, antes de que la puerta de Écija desapareciera, buscarían la puerta de Écija. Podría ser. Cañada Real de Osuna,
ha desarrollado la calle Compañía. En este punto se abre, esta sería Cañada Real de la Puebla, esta es la Cañada Real de Osuna, coincide con la carretera hasta llegar a este punto, hasta llegar cerca del río. El camino históricamente cruzaba el río por una pasada y continúa. Hoy, para continuar, hay que cruzar el puente la carretera por el puente y coger este camino. El motivo de perderse, pues igualmente el río ha matado la pasada estaba justo aquí estaba la pasada, y hoy es imposible pasar incluso peatonalmente. Aquí la parte del camino que se intuye por donde iba. Una vez arriba, el camino lleva dos caminos paralelos, uno de arriba, que es el camino de invierno, que está empedrado, mientras que el de abajo, un poquito más bajo, es tierra firme y es el camino de verano. En invierno, cuando se embarra este camino, se utiliza el de arriba, y en verano es mucho más cómodo ir por el camino de abajo. Imágenes del camino. Aquí, a partir de este punto, la Cañada Real sigue por aquí, por esta retama, pero está perdida. Este camino de la derecha es otra vía pecuaria, es un ramal del Cordel del Garabato, y la razón es porque el arroyo de Pago Dulce ha cortado el camino, no hay tránsito de vehículos, y los caminos, en el momento que no se use, se mueren, la vegetación lo invade, como tenéis en esta imagen. Aquí tengo una imagen de arriba, aquí está Marchena, y este es el tramo, desde este olivar hasta aquí, el tramo en el cual no hay tránsito humano y el camino pues corre el riesgo de desaparecer. Pasa al lado de los Ojuelos, y a partir de este punto sigue hasta Osuna, aquí pone Osuna, ya por una carretera asfaltada. Y ha perdido todo su interés, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista patrimonial. Camino de la Zarzuela, camino de Trasquilao o de Jarda. Es un camino secundario a la Cañada Real de Morón. Recientemente el Taller Verde lo ha señalizado. Atraviesa una parte de la Vega del Judío, pasa por los eucaliptos de la Zarzuela y se acerca a dos cortijos históricos de Marchena. Este es el cortijo de Trasquilao, este es el cortijo de la Zarzuela. Pertenecían al donadío de Vico y, por tanto, propiedad también de los Ponce León. Cruza el río por una pasada operativa, veis la diferencia, una pasada con uso, y se acerca al cerro al Cerro Capitán, lo sube, y del Cerro Capitán hay una vista muy bonita de todo el río, y es en esta zona del río es donde mejor se conserva el bosque galería del río Corbones, ¿no? Aquí tenemos una alameda en el río. Después del Cerro Capitán continúa, este es el tramo que dijimos al principio que había sufrido un desvío, pasa por Platero, posiblemente también Platero, antigua propiedad de los Ponce León. Luego continúa hacia arriba, dejando a la izquierda una formación de lentiscos y acebuches naturales y también interesantes. Cruza el Cordel de Jarda y continúa hacia la Antejuela. Los caminos están pintados solamente hasta el límite con el término municipal. No es que mueran ahí bruscamente, sí, algunos sí, pero la mayoría es que una vez que llegó al final del término no se han señalizado. Este camino es el camino de Lucena y el camino de Montiel, que coincide con la actual carretera de Antejuela, después del puente del río. Pero al llegar al cruce con el Cordel de Jarda y en el Cordel de Garabato, el camino se abrían dos. Este camino es el camino de Montiel, coincide con la carretera, y este es el camino que iba hasta Lucena, hasta Córdoba. En Marchena no ha sido nunca vía pecuaria, pero una vez que sale de Marchena se convierte en vía pecuaria. Este es el tramo del camino que recientemente se ha hecho desaparecer. Ahí tengo históricamente el cruce que he dicho, Cordel de Jarda, este es el mapa del año 1873, aquí tengo el camino de Montiel y aquí tengo el camino de Lucena, perfectamente señalizado, y este es el final del término municipal de Marchena. Bueno, pues hoy hay en la finca de los Ojuelos hay un cartel aquí, pues que pone camino privado y no es posible el tránsito. El camino de Montiel continuaría hasta aquí, y esto es, por desgracia, lo que queda del cortijo de Montiel. Montiel, como sabéis, era una de las familias ricas de Marchena, eran los dueños de la casa de la Ave María, y luego, posteriormente, fueron los dueños de la casa del actual, del hogar, del actual centro de cocina del Instituto Isidro Arsenegui, ¿no? Bueno, pues otro camino secundario a la vía pecuaria Cañada Real de Osuna es el Cordel del Garabato, la segunda parte del Cordel del Garabato. Nace en este punto
que históricamente se llama el Aguijón de los Ojuelos, porque la finca de los Ojuelos, estos dos caminos hacen de él un ángulo, una aguja, cruza la vía del tren, la vía del AVE, llega hasta el arroyo del Salado, donde el Taller Verde recientemente ha recuperado la pasada que estaba perdida y hoy nuevamente hay tránsito público por el camino. Se han hecho reforestaciones y tiene una importante formación natural de palmito, y la razón es porque hasta el año 56 toda la zona era un extenso palmitar que se desmontó, se ha puesto en cultivo y los palmitos han quedado solamente en lo público. Lo público, esto es un cordel, históricamente es un cordel de 45 varas, 45 varas son casi 30 metros, y evidentemente esto no tiene ni 10 metros. Por tanto, aquí y aquí es público, o a izquierda o a la derecha, o en ambos sitios. Cañada Real de la Puebla, otro de los caminos que salen directamente de la Puerta de Osuna, coincide con la carretera de la Puebla, y aquí he destacado 3 puntos interesantes en la Cañada Real de la Puebla. Un poquito más de agua. Bueno, esos tres lugares interesantes son, están aquí, están muy cerquita unos de otros, el Toril, un aljibe de época romana. ¿Cómo se conducía el agua hasta ahí? Siempre me he preguntado cómo leche se conducía el agua hasta el Toril. La zúa, en Marchena utilizamos la palabra zúa para referirnos a la palabra árabe que es azut. Los marcheros hemos transformado la palabra árabe azú en zúa, y esta presa es de origen islámico, es de origen árabe. El agua se desvía por un acequia, otra palabra de origen árabe, hasta este edificio, que es el Molino del Pan, que por desgracia se está cayendo de forma terrible. Mantiene el caos todavía, ¿sí? Las compuertas por las cuales entraba el agua, que movía toda la maquinaria. ¿Vale? Cañada Real de Pruna, su inicio está aquí, esta es la Cañada Real de la Puebla, esta es la Cañada Real de Pruna. Bueno, vamos a ir rápido, imágenes de ella, pasa por la zona desgraciadamente urbanizada en la Cañada, y bueno, se van saliendo caminos secundarios y llega a la parte más interesante. Tiene esta Ibérica de Coria un tramo muy bonito. Coincide también con la zona, el antiguo Monte Armijo, mucho alcornoque, sobre todo a partir de su unión, su cruce con la vereda del Bajonar. Ahí tenéis imágenes de este camino. Uso por los ciclistas los tramos en los cuales es posible pedalear por los senderos, mucha vegetación natural, alcornoque, palmitos. Veis aquí tramos muy interesantes de la Cañada Real de Pruna. Pasa por la antigua nave que se construyó en Los Claveles, también ocupando parte de la vía pecuaria. Pasa por el Palmar. Aquí este árbol es un almendro que el Taller Verde declaró como monumento natural por su tamaño, impresionante, está al lado de la vía pecuaria. Esto es una reforestación que hizo el Taller Verde con el Ayuntamiento de Encina, fijaros el tamaño que tienen ya. Esto es una reforestación particular. Y la vía pecuaria, Cañada Real de Pruna, efectivamente va de Marchena hasta Pruna y está operativa. El término municipal de Marchena llega más o menos hasta aquí. Hasta aquí llega el camino. Era un camino importante porque Pruna es un pueblo secundario, pero es el acceso del ganado de Marchena a la sierra de Ronda. De Pruna, Ronda está al lado. Incluso en época histórica, que fuera el camino que usara en momentos de lucha los Ponce de León para acercarse a la zona de la zona islámica, ¿no? Bueno, tiene 2 caminos secundarios, el Molino San Pedro y del Palmar, este del Palmar y este del Molino San Pedro. El Molino San Pedro pasa por zonas de arena. Todos estos caminos los he recorrido en bicicleta, estos tramos son terribles, y llega, este es el antiguo Molino San Pedro, que también recientemente se ha recuperado. Otro camino interesante por la rectitud que tiene, se llama el Camino de los Callejones o el Camino del Molino Jurado. Su inicio está aquí. En este punto, carretera de la Puebla, aquí se inicia. El primer tramo está casi perdido,
luego se recupera un poquito y luego se pierde por completo. Un kilómetro más adelante empieza a aparecer restos de vegetación natural, empiezan alcornoques y algunas encinas, pasa otra vez por la zona del Monje densamente urbanizada, cruza la vereda del Bajonar y termina, pasa por delante del Molino Jurado. No pude hacer foto del molino porque hay una valla que me impidió el acceso, pero he hecho la fotografía ahí. Otro camino curioso, camino de Valdellana. Se llama así porque llega hasta un cortijo, que era el cortijo de Valdellana, y unía Cañada Real de la Puebla con la Cañada Real de la Puebla haciendo una trocha, es decir, cortando, pasando por zonas con subida y bajada, mientras que por aquí es mucho más cómodo y por eso el camino principal iba un poquito más hacia el norte. Bueno, su inicio está aquí. Todo el mundo lo conocería este punto, en la carretera de la Puebla, es la entrada a los chalés del Monje. Todo el mundo que entra por aquí, pero los caminos históricos nunca dan un ángulo recto. Los caminos históricos van siempre rectos. Entonces el camino sigue por aquí, pasa por unas zonas con restos de vegetación natural y al llegar al cortijo de la Corchuela, el camino la han hecho desaparecer. Fijaros, todas estas piedras que veis en el camino son piedras del antiguo empedrado del camino. La razón es porque aquí abajo hay un arroyo, se ha hecho imposible el paso, se ha dejado de usar y el propietario ha dicho, bueno, pues lo aro y lo cultivo. Este tramo es el tramo que está casi perdido, continúa aquí. Ahí van quedando restos de vegetación en el camino. Aquí nos acercamos a la vereda del Bajonar, un tramo interesante, pasa por una zona, una olmeda, sube arriba. Este es el actual cortijo de Valdellana, con uso ganadero, y pasa por delante del cortijo de Caravaca, y a partir del cortijo de Caravaca ya se une por la Cañada Real de los Paraeños a la Cañada Real Marchena a la Puebla. Camino de la Dehesa y Camino de los Leñeros, también interesante. Camino de la Dehesa, ¿por qué se llama así? Porque iba a una finca comunal, que era la Dehesa de Yegua, otra finca del Ayuntamiento de Marchena, donde se guardaba la yegua, los caballos, que cada ayuntamiento tenía que almacenar, tenía que guardar para que en el caso de una movilización militar aportar sus caballos. Entonces, aquí, en esta zona que estoy marcando aquí, estaba esa finca, hoy queda el cortijo, y igualmente, como en todas las propiedades concejiles, en el siglo XIX se obligó a venderla, se vendió y pasó a manos particulares. Y el camino de los leñeros, y es porque toda esta zona que estáis viendo aquí de un color rojo más intenso, era un impresionante bosque de encina, y los leñadores de Marchena iban al encinar a cortar ramas para luego vender la leña para las taonas, para uso personal, ¿no? Su inicio está aquí, en este punto de la carretera de la Puebla, pasa por el Cortijo del Río, y deja al lado esta es Cañada Real de carretera de la Puebla, este es el camino de la Dehesa, este es el Cortijo del Río. Y aquí hay algo muy interesante, y es otra azúa. Esta azúa la pillé con agua. Su uso no era un uso hidráulico, como en la anterior azúa, sino era un uso para regadío. De ahí salía un ramal que ponía en cultivo pues, esta parte de la tierra. Después de llegar al río, el camino se pierde. Este tramo, desde el río hasta el cordel del Bajonar, que este camino que aquí, el camino prácticamente está perdido. La razón, otra vez, una pasada en el río que es impracticable. Camino que no se usa, camino que la vegetación lo invade y los propietarios aprovechan para hacerlo desaparecer, los vecinos. Después de la vereda Bajonar, el camino se abría en dos. Aquí tengo el camino de la Dehesa y el camino de los leñeros. Hoy el camino hace un ángulo recto. Este ángulo recto que estoy viendo aquí. Este tramo del camino se ha perdido, este tramo del camino se ha perdido. Se ha perdido un tramo del camino de la Dehesa, un tramo del camino de los leñeros. Curioso, en la zona muchas encinas, todo lo que va quedando en los padrones, encinares, del resto de un impresionante, de un monte de encinas que existía en la zona hasta el año 56. Esto es la finca de Montemolín, que era de los últimos encinares que se arrancaron en Marchena. Este es el camino de la Dehesa, este es el camino de los leñeros. El camino llega hasta este cortijo, que era el edificio de la Dehesa de Yegua, continúa por un mar de olivos,
pasa delante de la Coronela no tiene ningún camino público hoy que la atraviesa y posiblemente históricamente tampoco, y los dos caminos, uno sale en este sentido y otro va hacia la Puebla, que una parte de él está ya asfaltado, el camino de los leñeros. Camino de Vado Viejo o Camino de Palmarete, muy curioso, muy interesante, yo me he llevado también una sorpresa cuando lo he descubierto, su inicio, os va a llamar la atención. Inicio, Puerta de Osuna, Puerta Real y calle Monichi, y después de la calle Monichi, si os fijáis, enfrente hay un espacio entre dos edificios. Bueno, pues por ahí bajaba el camino. El camino que se ha respetado en parte, muy estrecho, peatonal. La razón de haberse perdido es que la vía del tren se dejó de usar porque había que pasar la vía del tren, no había tránsito de vehículos ni de animales ni nada, y el camino se ha perdido. Continúa aquí, para encontrarlo, por aquí bajaba el camino, y tiene un tramo que sí tiene continuidad, pero nuevamente se pierde. La razón, otra vez, una infraestructura, en este caso la vía del AVE, que ha hecho imposible el paso de vehículos, y este tramo del camino se ha perdido. Para encontrar el camino de Vado Viejo, hay que ir a la carretera de Écija y encontrarlo aquí, pero históricamente arrancaría en este punto. La carretera de Écija no es un camino histórico, es un camino reciente. Fijaros cómo corta las parcelas. Si una carretera corta parcelas, es un camino actual. Si las parcelas se adaptan al camino, es un camino histórico, ¿vale? Bueno, pues el camino de Vado Viejo atraviesa la Vega del Judío, se acerca hasta el cortijo en Marchena, sabéis que le decimos a Vado Viejo el cortijo de Buviejo, deformamos la palabra, un donadío de los Ponce León, territorio de los Ponce León, hoy pertenece al Marqués de Cartagena, y este es la pasada, se llama Vado Viejo, y este es el antiguo Vado, en el camino. Se había perdido y los propietarios recientemente han recuperado la pasada y hoy tiene tránsito peatonal y con vehículos. El camino continúa, cruza aquí el arroyo del Salado y se acerca hasta el cortijo de Palmarete. Cortijo de Palmarete, que fue el último monte de palmas, de palmito y de encina que se desmontó en Marchena. Van quedando algunas encinas. Termina bruscamente aquí, en el cordel de Jarda. No tiene continuidad, pero históricamente sí lo tenía. Este es el camino de Palmarete, este es el cordel de Jarda. Hoy este tramo del camino se ha perdido. El Molino de la Compañía tiene un tramo perdido. Lo más interesante es que pasa al lado, pasa por aquí por la derecha, pasa al lado de este edificio, el edificio del Cortijo de Sanabria, San Juan Bautista también se llama, creo que también es propiedad originariamente de los Ponce León. Bueno, todos estos caminos, los caminos que vamos a contar ahora, posiblemente su origen estuviera en esa puerta de Écija. Hoy su continuidad nos lo da la Puerta de Osuna. Cordel y trocha de Écija, el cordel y la trocha de Écija, su origen hoy en la Puerta de Osuna, pasaría por esta calle, bajaría, la nave de los Reginos está construida sobre la vía pecuaria, cruzaba la vía del tren, hoy se pasa por un puente y se sube hasta este cerro, hasta este puertecito. Desde aquí, como sabéis, de esta parte del camino es donde tenemos las imágenes más originales de Santa María y de toda esta parte de la muralla de Marchena. El camino llega hasta este puerto y aquí salen dos ramales. Este, que es el cordel de Écija, y esta que es la trocha de Écija. La trocha de Écija va por la Vega del Judío, el cordel va por la parte de arriba. Entonces, supongo, por la trocha se corta, pero la trocha pasaba por zonas inundables, en invierno difícilmente se podría pasar, entonces el cordel se utilizaría fundamentalmente en invierno y la trocha en verano. Bueno, ahí tenéis imágenes del cordel. Aquí tengo otro cruce de camino, el cordel de Fuente, el cordel de Écija. El cordel de Écija continúa hacia el río y nuevamente nos encontramos el mismo problema. Llega a la antigua pasada, aquí tengo la pasada en el año 56 con pleno uso, sé perfectamente cómo el camino continúa. Hoy la pasada, el río ha matado la pasada, no se ha recuperado y el camino se está muriendo. Ahí tengo la trocha de Écija, algunas imágenes, voy rápido. Bueno, a partir del río, no sabemos dónde está el río, estaría aquí, por ejemplo, a partir del río ya el cordel de Écija viene a coincidir casi plenamente con la carretera. No plenamente, pero en muchos tramos. Cordel de Fuente,
sale del cordel de Écija en este punto, voy rápido, llega hasta el río y nos encontramos lo mismo. Otra vez, una pasada impracticable, incluso alguien ha acumulado aquí piedra para que, no sé si para dificultar el paso o para avisar de que no vaya a seguir porque te puedes meter en el río, y se ha perdido. Aquí tengo la imagen del año 56, bueno, esta pasada se ha perdido recientemente. Se llama, históricamente a esta pasada se le llamaba la pasada de Beteta, porque por la zona, no sé si este edificio, había un molino que era el molino de Beteta. Continúa por la zona de las Medianas, cruza el Salado y llega a una elevación donde tengo una vista guapísima, preciosa, de todo lo que es la Vega del Salado, la Vega del Corbone al fondo y Marchena ahí intuyéndose un poquito. Aquí hay una pequeña restos de palmitos, una formación de tomillo. Un compañero que está aquí en la sala, que es experto en vegetación, se ha quedado alucinado cuando ha visto la cantidad y la variedad de tomillo que hay en este punto de aquí. El camino continúa y llega hasta otra formación también muy interesante, y es el palmitar más extenso que queda en Marchena, en la vía pecuaria, público. Aquí tengo algunos ejemplares. El camino continúa y bueno, va hacia Fuente. Voy rápido. Camino de Clarabot, una palabra de origen francés. Tiene un tramo perdido, este tramo de ahí se ha perdido. Pasa por el cortijo de Clarabot, uno de los poquitos cortijos en el término municipal de Marchena que tiene uso ganadero. Y bueno, esto es el camino, hay una vista del cortijo desde arriba. Aquí está Miguel, que es el protagonista de la foto, está por aquí sentado, y el camino continúa. Camino de Gamarra, es un nombre, Gamarra, un nombre posiblemente muy, muy antiguo, de origen árabe posiblemente. Ahí tengo imagen del cortijo de Gamarra. Y este puente colgante no está en Gamarra, está un poquito más abajo en el cortijo de Velasco, pero son puentes, como este había muchísimo en el río, para un tránsito peatonal a un lado y otro lado del río, y es de los poquitos que aún siguen quedando. Y luego terminamos ya el camino bajo de Fuente y la senda de Lora, también se llama la senda de los Olleros. El camino bajo de Fuente empezaba aquí, es decir, empezaba al lado de la montaña de Escombro de los Reginos, en este punto de aquí. Este es el cordel de Écija, este es el camino bajo de Fuente, y a partir de aquí coincide ya con la vía del tren Marchena-Écija. Se construye sobre este camino y a partir de ahí coincide con la vía del tren, y hoy coincide con la fea vía verde que se ha recuperado en Marchena. Ahí tengo el cruce este es el camino bajo de Fuente, mientras que este es el camino alto de Fuente, que viene de la Puerta de Carmona. Este viene de la Puerta de Carmona, mientras que este viene de la Puerta de Osuna. Va buscando este puerto, este puertecito de aquí, ¿vale? Y a partir de aquí ya coincide con esa vía verde, no sé si lo conocéis, que llega hasta Écija. Más interesante, la senda de Lora, que iba desde Marchena, va de Marchena hasta Lora del Río. Su origen está en el camino bajo de Fuente. Hoy, para conectar con él, hay que cogerlo pasado el río, hacer un ángulo recto, cosa que no es natural. En el año 56 había una pasada que cruzaba el río y llegaba a esa dirección. Imágenes del camino. Lo curioso, muchísimos restos de pozos en la zona. La zona se llama la Aza de Úbeda y hubo un asentamiento humano hasta hace 50 años aquí de muchos ranchos, de muchos cortijos bastante importantes, tanto que había un apeadero muy cerquita de aquí, en el tren Marchena-Écija, de la población que había en esta zona. Vamos terminando ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Una hora. Bueno, pues ya muy rápido. Caminos que parten de la Puerta de Carmona. Son menos, son 7 caminos, todos van hacia el norte-noroeste. Cordel de Carmona, su origen estaría aquí, bajaría por el actual colegio Padre Marchena, iría, en los documentos del año del siglo XIX, iba a la izquierda de esta carretera, si estos pisos están construidos sobre el antiguo camino, y el primer tramo no coincide con la carretera de Carmona, pasa por delante de Procavi. Procavi lo ha hecho desaparecer. Teóricamente tendría que haber hecho un camino alternativo, no sé si lo ha llegado a hacer. Va paralela, esta es la carretera, esta es el cordel. Al llegar a Procavi, el camino se corta y hay que continuar al otro lado de la carretera.
Aquí sale otro camino del que vamos a hablar ahora. Y aquí otro tramo, al llegar al cerro de la Santa Iglesia, la vía pecuaria también rodea el cerro, sin tener que subir arriba, la carretera sube arriba, mientras que la vía pecuaria lo rodea. Lo más interesante de este camino es la presencia de otro descansadero público, que es el descansadero de Porcún. Aquí había un manantial, un abrevadero, para beber el ganado y para que los animales pasaran la noche. Y lo otro que interesante es que aquí hay lo que creo que es un tel, es decir, una elevación artificial como consecuencia de un asentamiento humano permanente y los escombros han provocado esa elevación que veis ahí, ¿no? Hay muchos restos arqueológicos en la zona de Porcún y posiblemente ahí habría un asentamiento humano importante. El camino de la Santa Iglesia, que sale de aquí de la carretera, voy rápido, llega hasta el cortijo de la loma de la Santa Iglesia, con una vista, si no fuera por el humo de la extractora, interesante de Marchena. El camino de Barragua, Barragua, el nombre lo dice, barro y agua, porque va paralelo al arroyo del Galapagar, el que recoge las aguas fecales de Marchena. Entonces se ha inundado siempre y es un camino que se ha embarrado muy fácilmente. Vistas de Marchena desde el camino, voy rápido, aquí está el resto del cortijo de Barragua, este de aquí, este edificio de aquí, zona con mucho barro, y este es el arroyo del Galapagar, va paralelo a él, ya no huele tanto porque, como sabéis, tenemos un edar que depura las aguas residuales. El camino de San Juan, que coincide, bueno, el camino de San Juan, su origen bajaría por aquí. Esta es la carretera que decimos, la carretera vieja, la carretera de Fuentes. Bueno, aquí está la Puerta de Carmona. El camino no haría una curva, vendría recto. Veis en esta imagen de aquí, esta es hoy la carretera de Fuentes, esta es la Puerta de Carmona, el camino haría originalmente eso. Fijaros cómo esta parte de la carretera corta las parcelas, por tanto esto es nuevo. El camino históricamente pasaría por la actual barriada de Andalucía. Bueno, imágenes de muchos la conocéis. Al llegar aquí, la senda no cruza el río, sino que se convierte a partir de aquí en un camino. Ese camino va hasta el Cortijo del Valenciano, que era históricamente el Cortijo de San Juan. Por eso el nombre de la senda o el Camino de San Juan. Y a partir de aquí es una vía pecuaria, que llega hasta Carmona. Otro interesante, el camino del Cerro de los Olivos. Lo tenemos aquí enfrente. Sale de la senda de San Juan, sale de aquí, sube hasta el cerro de Margo Caliza del Cerro del Olivo, y aquí tengo una de las vistas más curiosas de Marchena, más interesantes de Marchena. No sé si alguna vez habéis subido arriba, por desgracia el mamotreto del silo nos tapa una parte interesante de la vista, pero es una de las vistas más interesantes del casco urbano de Marchena. Detrás hay un cortijo que me he quedado sorprendido cuando fui hace unos meses a hacerlo, cómo se ha caído en los últimos años. Es un cortijo que se conserva perfectamente y, bueno, se ha abandonado y se ha quedado en ruina. Cerca, otra cosa interesante, hay la olmeda más grande de Marchena. Hay un nacimiento de agua, ese nacimiento de agua da lugar a la formación de un bosque de olmos naturales. Aquí tengo una imagen de la olmeda, del Cortijo de los Olivos, y este es el Cerro de los Olivos. El Camino de los Olivos llega hasta aquí. Este tramo de aquí parece que es privado, o al menos actualmente. El camino de la Pasada del Martillo, voy rápido, esta es la Pasada del Martillo, que está operativa, y va hasta el Cortijo de Vigueras, otra familia nobiliaria, bueno, o al menos rica de Marchena. La zona ha sufrido una transformación terrible en las últimas décadas. Fijaros, aquí está el cortijo, esta es la Pasada del Martillo, este es el cortijo este es el arroyo del Salado, este es el río Corbone, y fijaros lo raro, el río Corbone rectilíneo, y eso no es natural en un río. Fijaros, en el año 56, cómo era en la zona. El río iba formando un montón de meandros y alguien ha cogido una máquina y ha hecho una línea recta en el río, de forma ilegal. Hoy no se permitiría eso. ¿Vale? Este es el Cortijo de Viguera. El último camino, Camino Alto de Fuentes, es esta calle, es la calle Picadero. Viene de la Puerta Carmona, cruza la carretera y la vía del tren la ha hecho inoperativa. Sigue al otro lado de la vía del tren, en este punto de aquí, este es el camino bajo de Fuentes, este es el camino alto de Fuentes. Aquí tengo visto al contrario el cruce de caminos, fijaros cómo viene de la Puerta de Carmona, mientras que este viene de la Puerta de Osuna.
Bueno, imágenes del camino. Y ya por último, caminos no radiales, no voy a describirlos, ahí tenéis, son 9, el Cordel del Loro, que era una circunvalación, era la M30 de Marchena para el ganado, para que el ganado cuando entrara en Marchena no llenara de mierda las calles de Marchena, pues lo circunvalaba por el cordel, históricamente se llamaba el Camino del Prado, hoy se llama el Cordel del Oro, pero en esta zona de aquí se llamaba el Cordel del Prado. Ahí tenía una imagen de él, tenía un abrevadero, que aún está cerca del punto limpio, la brea del Bajonal, que es este camino que estoy viendo aquí, también hay imágenes por encima, rápida, pasa por delante del cortijo de la Covatilla, y termina pasado el cortijo de Visco. En este me centro un poquito, porque es el cordel de Jarda, porque sabéis que es el cordel que mejor mantiene, mejor se conserva en anchura y en vegetación. Taller Verde lleva muchos años interviniendo allí, tiene una importante formación natural de palmito. Ahí tenéis imágenes del mismo, del cordel. Pasa por delante del cortijo de Sanabria. Y después el camino prácticamente se ha perdido, este es el cortijo de Sanabria, en la brea viene por aquí, cruza una parte del arroyo del Salado, continúa y llega hasta, no aparece esta imagen, llega hasta Fuente, el Cordel de Jarda. Cordel del Garabato, un tramo del Cordel del Garabato por la zona, aquí tenéis, es el único camino. El Cordel del Garabato es una vía pecuaria que Montemolín, cuando Montemolín arrancó el encinar, hizo prácticamente desaparecer este tramo del camino. Desde aquí hasta aquí, el camino prácticamente no tiene continuidad. Es de las únicas vías pecuarias marchenas que se han hecho desaparecer. La Cañada Real de los Paraeños, pasa por Montepalacio, ahí tenéis imágenes, y pasa por el cortijo de Caravaca. Y, bueno, terminamos, ya termino, ya no os canso más. Una imagen de Marchena desde el cerro del Cerro de los Olivos y, bueno, las fuentes en las cuales he conseguido esta información. Y agradecimiento a dos personas, a José María Rey, antiguo jefe de los rurales, a Ramón Ramos, bibliotecario, que me ha pedido que, por favor, haga referencia a una cosa. He conseguido esta información gracias a que los trabajadores del ayuntamiento, del archivo, habían guardado de forma digital muchos de los archivos que son los que yo he podido acceder. Lleva 6 meses la biblioteca y el archivo cerrado sin que los investigadores puedan acceder a él, ¿no? Y que ya es momento de que se abra. Pues muchas gracias y perdonad por el tiempo que he dedicado, ¿vale? Mucho.